Buenas noches, México. La noticia que estamos a punto de revelar no es solo un informe de seguridad, es una advertencia urgente. Un escenario sangriento acaba de ser evitado por poco en el corazón mismo de Uruapan. Hace solo 2 días, a las 17:40 del 7 de noviembre, en medio de un evento público en la Plaza Central, 2 cañones de armas estaban listos para apuntar a la alcaldesa Grecia Quirós. Nuestras fuerzas actuaron, capturando a 2 sicarios del Cártel de Jalisco, uno de 22 años y otro de apenas 19, apodado El Choco, solo segundos antes de que pudieran tomar su posición de emboscada. Pero este arresto no es el final. Reveló una verdad aterradora. La vida de la alcaldesa Quirós sigue bajo grave amenaza, y todo el país necesita saber a qué se enfrenta Uruapan. Este no es un grupo criminal local actuando solo. Lo que encontramos en sus teléfonos es un rastro de sangre que conduce directamente al más alto nivel de liderazgo. Esta orden de muerte no se emitió desde un callejón oscuro en México, sino desde dentro de los muros de una prisión de alta seguridad en los Estados Unidos. Fue Rubén Oseguera González, el Menchito, quien dio la orden. Esta es una directiva directa del liderazgo supremo del Cártel Jalisco Nueva Generación, exigiendo la ejecución de la alcaldesa, exactamente de la misma manera que asesinaron brutalmente a su esposo, Carlos Manso, hace solo 8 días. Uruapan está en el ojo de la tormenta. La muerte de Carlos Manso a fines de octubre no fue una advertencia, fue una declaración. Cuando Grecia Quirós prestó juramento el 5 de noviembre, no solo heredó la oficina de su esposo, heredó su sentencia de muerte. Desde el primer momento, fue empujada a una guerra psicológica brutal. El protocolo de seguridad de alto nivel implementado no fue una medida de precaución, fue una inevitabilidad. Las amenazas no eran solo intimidaciones vagas, eran letales, detalladas e inexplicables. El timbre del teléfono a las 3 de la mañana se convirtió en rutina. Una voz susurrante e impasible a través de la línea estática, describiendo detalles que solo alguien de dentro podría saber. La blusa negra que usó hoy es muy hermosa, alcaldesa. Salió de casa a las 6:47 de la mañana. Llegó 2 minutos tarde. Sus 3 guardaespaldas, llamados. Los analistas de seguridad estaban atónitos. Cambiaron su número. Rastrearon dispositivos de escucha durante horas. En vano. Al día siguiente, las llamadas se reanudaron. Su vehículo tomó la ruta B. Buena decisión, pero inútil. La fuga de información era absoluta. Tenían acceso directo a sus movimientos en tiempo real. Alguien dentro del círculo de seguridad interno, un conductor, un asistente, o incluso un oficial de policía de alto rango, estaba filtrando información directamente al cártel. La paranoia se apoderó de la caravana. Cada mirada era una sospecha. Las amenazas escalaron de psicológicas a físicas. Autos sin placas merodeaban frente a su casa a medianoche, con los faros apagados, simplemente estacionados allí, observando. Un mensaje claro: sabemos dónde estás. Podemos tocarte en cualquier momento. El 5 de noviembre, el día que prestó juramento, la tragedia casi ocurrió. Un individuo fue detenido intentando ingresar al Congreso. No portaba armas, pero lo que traía era más aterrador. Su mochila contenía botes de spray, marihuana y un diagrama detallado del edificio. En el diagrama había X rojas, indicando exactamente dónde estaría Grecia para juramentar. Las rutas, los puntos ciegos de las cámaras, la ubicación del escenario. Alguien desde adentro había dibujado este mapa de la muerte. Menos de 24 horas después, el 6 de noviembre, actuaron de nuevo. Su convoy se movía por una arteria principal cuando 2 individuos en motocicleta aparecieron de repente, acercándose peligrosamente al vehículo blindado. Una emboscada planeada. Pero su equipo de seguridad, entrenado para esta situación, reaccionó en un abrir y cerrar de ojos. En 30 segundos, antes de que los atacantes pudieran sacar sus armas, fueron neutralizados y sometidos boca abajo en el pavimento por los agentes. Evidencia incautada: 2 pistolas 9 milímetros, cargadores de 33 balas. Sus teléfonos estaban llenos de mensajes. Ahí viene. La negra es la del medio. Dispara al cristal trasero. Fueron entregados a la fiscalía. La evidencia era clara. Una victoria poco común. Pero la fe en la justicia se hizo añicos solo 3 horas después. Un juez local, con un plumazo sin explicación, ordenó la liberación de ambos. La razón: falta de pruebas. La protección institucional para el crimen. Ya no era una sospecha, era una verdad desnuda. Una bofetada descarada en la cara de los agentes que arriesgaron sus vidas. El mensaje para Grecia era claro: no estás a salvo. Nadie puede protegerte. El sistema estaba podrido desde adentro. Así que,
Cuando se planeó el evento público del 7 de noviembre en la Plaza Central, los comandantes de seguridad federal sabían que el riesgo no era solo alto, era de nivel letal. Sabían que el cártel no fallaría una tercera vez. Plaza Central de Uruapan, 7 de noviembre. Cientos de civiles, familias y niños reunidos. El aire festivo artificial ocultaba una densa red de seguridad. El protocolo se había elevado a nivel de guerra. Las barreras estaban reforzadas con acero. Agentes encubiertos, haciéndose pasar por vendedores ambulantes, turistas y madres empujando cochecitos, se mezclaban con la multitud. Equipos caninos K9 rastreaban cada centímetro en busca de explosivos. En los tejados circundantes, bajo el sol poniente, los puntos negros inmóviles de los francotiradores observaban a través de sus miras. Equipos de vigilancia de comportamiento anómalo, UAC, en camionetas indistintivos, escaneando cientos de señales de cámaras. No estaban esperando un ataque. Estaban cazando a los atacantes. 17:10. Sonó una alarma en el centro de comando móvil. Pantallas divididas, mostrando datos del CCTV de la plaza y cámaras de patrullas móviles, parpadearon en rojo simultáneamente. El sistema de reconocimiento facial Cerberus había marcado a 2 individuos con comportamiento anómalo. Sujeto 1, más tarde identificado como Jorge N., 22 años, detectado en un vehículo sin placas, estacionado en un punto elevado estratégico con vistas a la plaza 30 minutos antes. No bajó del auto. No usó su teléfono. Solo observaba. Inmóvil. Un depredador esperando que su presa entrara en el rango de tiro. Sujeto 2, Luis N., el Choco. 19 años, estaba caminando. Pero no como un paseante. Rodeaba el perímetro de seguridad. Primera vuelta. Segunda vuelta. Tercera vuelta. Su teléfono móvil en alto, no para tomarse selfies. Su lente apuntaba a las rutas del convoy, las posiciones de los guardaespaldas, los puntos de acceso y las rutas de escape. Estaba mapeando la muerte. Estos movimientos, para un ojo no entrenado, parecían inofensivos, pero para los analistas de la UAC, eran señales al rojo vivo de un reconocimiento de ataque. El protocolo de seguimiento se activó de inmediato. Los analistas no actuaron precipitadamente. Activaron la geolocalización discreta en ambos sujetos. La línea de tiempo de la conspiración comenzó a mostrarse en la pantalla de control. 17:20. El sujeto a pie, el Choco, completa su tercera vuelta. Se detiene cerca de un callejón, fuera de la vista de la mayoría de las cámaras. 17:23. El sujeto en el auto, Jorge N., hace una llamada. Los analistas registran 4 minutos. 17:27. 3 minutos después. El sujeto a pie, el Choco, recibe un mensaje. Lo lee e inmediatamente cambia de rumbo, moviéndose hacia una posición más cercana al escenario, donde se esperaba que Grecia hablara. «Tenemos coordinación operativa», rugió el comandante. «Están sincronizándose». ¿Pero quiénes eran? Los analistas corrían contra el tiempo. Los datos faciales se cruzaron con las bases de datos de inteligencia federal. En segundos, apareció una conexión explosiva. La pantalla mostró videoclips de cajeros automáticos en Apatzingán, con fechas y horas claras. El día anterior, 11:42 de la mañana, uno de los sujetos deposita 10,000 pesos. El mismo cajero, 2:17 de la tarde, otro depósito de 10,000. Al día siguiente, otra sucursal, 9:36 de la mañana, 15,000 pesos. Un total de 35,000 pesos en 48 horas, informó un analista. Depósitos fraccionados para evitar la detección. Este es el pago operativo. Les han pagado. Se extrajeron los datos de geolocalización de las últimas 72 horas. Un tercer nombre apareció, y la sala se heló. Ambos sujetos coincidían en puntos de encuentro nocturnos en Apatzingán con la ubicación exacta de Omar Farías Chávez, alias El Prangana. El Prangana, el notorio reclutador del cártel de Jalisco, especializado en sicarios adolescentes y misiones suicidas. Los gráficos en la pantalla mostraron la intersección de coordenadas. 3 reuniones confirmadas entre las 2 y las 4 de la mañana. Habían recibido órdenes, habían recibido armas, y habían recibido dinero. Esto no era una amenaza, era una ejecución en curso. 17:35. Grecia Quirós llegaba en 5 minutos. La decisión táctica se tomó en una fracción de segundo. Cerco inmediato. Neutralicen a ambos antes de que entren en posición de tiro. Los comandantes no podían arriesgarse a un tiroteo en medio de cientos de civiles. Esto tenía que ser una operación quirúrgica precisa. Los equipos de respuesta rápida, mostrados como flechas rojas en el mapa aéreo, se movieron en 3 puntas.
Las unidades bloquearon las rutas de escape. Un helicóptero Black Hawk, sin luces de baliza, sobrevolaba a gran altitud, marcando el perímetro. La captura se ejecutó a 200 metros de la posición de Grecia. Las cámaras corporales de los agentes grabaron el momento. 6 agentes se acercaron simultáneamente. El del auto, Jorge N., los vio. Intentó arrancar el motor. Inútil. Las unidades tácticas ya habían bloqueado ambos extremos con vehículos blindados. El que iba a pie, el Choco, entró en pánico. Corrió hacia la zona comercial, tratando de mezclarse con la multitud. 14 segundos. Eso fue todo el tiempo que tuvo antes de que un agente lo neutralizara, derribándolo al suelo antes de que pudiera meter la mano en su chaqueta. Asegurados. No se disparó ni un solo tiro. Todo el proceso, identificación, neutralización, lectura de derechos, tuvo lugar en menos de 2 minutos. Los 2 detenidos fueron llevados a una unidad blindada. La plaza permaneció segura. Cientos de ciudadanos continuaron el evento sin saber que un baño de sangre acababa de ser evitado. En un lugar seguro, las pruebas incautadas fueron exhibidas bajo las luces forenses. Era el kit de un sicario. 2 pistolas 9 milímetros, números de serie parcialmente limados pero aún recuperables. Cargadores extendidos, llenos con 33 balas de alta potencia, del tipo diseñado para penetrar chalecos antibalas blandos. 2 radios portátiles operativos. Cuando los técnicos escanearon las frecuencias, lo confirmaron. Coincidían con interceptaciones previas del Cártel de Jalisco. Pero el verdadero tesoro estaba en los 3 teléfonos móviles. Durante las siguientes 48 horas, los expertos forenses digitales trabajaron incansablemente, rompiendo el cifrado y recuperando datos eliminados. Lo que encontraron confirmó los peores temores de los investigadores. Mensajes de WhatsApp coordinando cada movimiento, acompañados de capturas de pantalla con fechas. Imágenes de Grecia, tomadas desde varios ángulos durante los últimos 5 días, cuando salía de casa, cuando llegaba a eventos, cuando subía a su convoy. Un videoclip del convoy de la alcaldesa, grabado por el Choco, con anotaciones digitales escritas a mano. Tiempo, 45 segundos del punto A al B. Distancia, 15 metros. Guardaespaldas, formación de 5 hombres. Punto débil a la derecha. Conversaciones eliminadas, recuperadas con herramientas forenses avanzadas, revelaron instrucciones claras. Acercarse sin levantar sospechas. Esperar el momento de máxima exposición. Realizar el disparo. Ruta de escape marcada en el mapa adjunto. Y luego el incentivo. Promesa. 50,000 pesos por cabeza. Serán depositados en la cuenta designada después de que el trabajo esté hecho. Junto con la promesa había una advertencia brutal. Si fallan o abren la boca, sus familias pagarán las consecuencias. Para probar la amenaza, quien daba la orden adjuntó las direcciones de las casas de los padres de Jorge N. y Luis N. Esto no era un contrato, era coerción. Eran peones desechables amenazados. En la sala de interrogatorios, bajo la dura luz fluorescente, sus historias coincidían con la evidencia. Jorge N., 22 años, de Apatzingán. Luis N., el Choco, 19 años, de Paracho. Ambos admitieron haber sido reclutados por el Prangana en Apatzingán. Un hombre les ofreció dinero fácil por un trabajo rápido. Les mostraron fotos impresas de Grecia, con círculos rojos marcando su rostro. La instrucción era simple: esperar, disparar, escapar. Las armas fueron entregadas 2 días antes con munición. Un fragmento de audio recuperado de un mensaje de voz eliminado en el teléfono de El Choco heló la sangre de los investigadores. La voz de El Prangana sonaba clara. No pueden fallar. Este es un mensaje directo del jefe final. Todos están observando. Esto no fue obra de matones callejeros. Fue una operación militar. Y los investigadores federales trazaron su organigrama. Nivel 1. Los peones Jorge N. y Luis N. Nivel 2. El reclutador Omar Farías Chávez, El Prangana. No actuaba por su cuenta. Reportaba hacia arriba. Nivel 3. El Estado Mayor La Flecha apuntaba directamente a Ramón Álvarez Ayala, R1, y Rafael Álvarez Ayala, R2. Los hermanos Álvarez Ayala, quienes controlan el notorio grupo Delta del Cártel de Jalisco en Michoacán, son el Estado Mayor que autoriza los asesinatos políticos. Nivel 4. El jefe final Una última flecha, basada en inteligencia federal, apuntaba directamente a la foto de ficha policial oficial de los Estados Unidos, Rubén Oseguera González, el Menchito. El hijo de El Mencho, ordenando la ejecución desde dentro de una prisión de máxima seguridad estadounidense. El asesinato del esposo de Grecia, Carlos Manso, 8 días antes, ahora cobraba sentido. No fue un robo.
Fue un mensaje, y el intento de asesinato de Grecia fue la continuación de ese mensaje. ¿El motivo? Control total. Uruapan es un territorio estratégico, la capital mundial del aguacate, una industria de $3.000 millones al año, que genera millones en extorsiones para los cárteles. Más importante aún, es un nodo central en la ruta del fentanilo. Solo este año, 816 laboratorios de drogas fueron desmantelados en Michoacán. Carlos Manso había cometido un pecado imperdonable. El 27 de agosto, arrestó a René Belmonte, el Rino. El Rino no era un jugador menor. Era el operador directo que reportaba a El Menchito en Uruapan. Carlos se había negado a entregar la policía municipal al cártel. Se negó a firmar contratos falsos con sus empresas fantasma. Se negó a permitirles controlar el tráfico. En lugar de eso, había expuesto públicamente a El Rino, declarando: para los criminales, debe haber golpes cuando atacan a inocentes. Esa frase se viralizó en las redes criminales, llegando directamente a oídos del Menchito. La respuesta fue un asesinato estilo kamikaze en medio de un evento público. Ahora, Grecia, quien había jurado públicamente llevar el sombrero de Carlos hasta que los responsables paguen, también tenía que ser eliminada. Pero ¿cómo sabían su agenda? ¿Las rutas secretas? ¿Los cambios de seguridad de último minuto? La respuesta yace en un quinto vínculo, más aterrador que el cártel: la colusión institucional. Los investigadores comenzaron a cruzar llamadas. Números en los teléfonos de los sicarios coincidían con números pertenecientes a personal del gobierno estatal. Se encontraron memorandos que modificaban los esquemas de seguridad. Registros de guardaespaldas reasignados a otros lugares sin razón aparente justo antes de los eventos. Y entonces, la bomba política explotó. Los investigadores volvieron al nivel 3, los hermanos Álvarez Ayala, R1 y R2. Había un tercer hermano, Roldán Álvarez Ayala, R3. Roldán no es un pistolero. Es el alcalde de Apatzingán, un político protegido, que hábilmente saltó del PRD a Morena, el partido gobernante en Michoacán, bajo el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Un hermano dirige los escuadrones de la muerte. Otro coordina la logística. El tercero proporciona cobertura desde el Congreso. Los lazos familiares del gobernador Bedoya oscurecen aún más el panorama. El tío del gobernador, Alberto Fructoso, alias El Fruto, está actualmente encarcelado en los Estados Unidos por traficar 500 kilogramos de metanfetamina. Documentos militares filtrados muestran llamadas interceptadas entre la esposa de El Fruto, tía del gobernador, y líderes de cárteles unidos durante la campaña electoral de 2021, la misma campaña que llevó a Ramírez Bedoya al poder. Esa misma elección, el Tribunal Electoral anuló 45,000 votos en 4 municipios por interferencia certificada del narcotráfico. Un video, que circuló semanas antes del asesinato de Carlos Manso, ahora adquiere un significado macabro. El gobernador Ramírez Bedoya se acerca a Carlos en un evento público. El abrazo sonriente es captado por las cámaras. Con tono burlón, el gobernador pregunta: ¿a cuántos criminales has abatido últimamente? Carlos, manteniendo la profesionalidad, responde. El gobernador se ríe a carcajadas, interrumpiendo: No. ¿Cuántos has abatido tú mismo? Con tus propias manos. Suelta una carcajada, le da una palmada en el hombro a Carlos, y se aleja mientras Carlos permanece allí, serio y atónito. No fue una conversación casual. Fue un desprecio calculado. El gobernador sabía que Carlos había arrestado a El Rino. Sabía que ese arresto había provocado amenazas de muerte. Sabía que Carlos había solicitado refuerzos federales. Y decidió burlarse públicamente de un hombre que estaba siendo casado. La prueba final, y la más dolorosa, provino del registro de llamadas del propio secretario de Seguridad, quien revela esta información. 19 de septiembre, 43 días antes de ser asesinado. Un fragmento de audio recuperado. Es la voz de Carlos Manso, desesperada. Secretario, dice Carlos, con voz urgente. No quiero ser el próximo alcalde en la lista de ejecutados en Michoacán. Necesito ayuda. El secretario le pregunta qué necesita. Necesito que el ejército venga y se quede, responde Manso, porque me van a matar. El secretario explicó que eso requería coordinación estatal. Un silencio de 3 segundos. Entonces, Manso dijo: Secretario, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya está bloqueando sistemáticamente todas las solicitudes. Llevo 4 meses pidiéndolo y no llega nada. Por eso lo llamo directamente a usted, saltándome la cadena de mando. Se intentó coordinar reuniones urgentes, pero las citas fueron pospuestas. Los oficios fueron retrasados.
Las respuestas nunca llegaron. 43 días después, ejecutaron a Carlos, tal como lo había predicho. Y en un último detalle, el más escalofriante, 24 horas antes del Festival de las Velas donde Carlos fue asesinado, se firmaron oficios administrativos modificando las barreras de seguridad. Las barreras, diseñadas para crear un perímetro cerrado, fueron reubicadas, creando una brecha mortal por la que entraron los asesinos. El misterio de cómo el asesino Víctor Manuel Ubaldo Vidales pudo acercarse a Carlos Manso con tanta facilidad en el Festival de las Velas ha sido descifrado. No fue un acto de crimen oportunista. No fue la suerte de un pistolero solitario. Fue una obra maestra de traición, una trampa meticulosamente diseñada por las mismas personas encargadas de protegerlo. La pregunta que obsesionó durante semanas: ¿cómo pudo el asesino Víctor Manuel Ubaldo Vidales, un hombre con un extenso historial, acercarse tranquilamente a su objetivo de alto perfil en medio de miles de personas? Finalmente tiene respuesta. La respuesta no estaba en las calles. Estaba en un expediente federal clasificado, ahora judicializado, y es más fría que el cañón del arma del asesino. Un oficio administrativo, un trozo de papel, una firma. Eso fue todo lo que se necesitó para convertir un festival público en un campo de tiro personal. Los documentos, obtenidos por nuestro equipo de periodismo de investigación, muestran un oficio oficial, con número y sello del gobierno del estado de Michoacán, emitido solo 24 horas antes de que sonaran los disparos fatales. El firmante, el coordinador operativo de seguridad estatal, un funcionario con autoridad directa sobre el esquema de protección. El contenido de este oficio, en apariencia, parecía inocuo. Ordenaba la reubicación de las vallas metálicas, pero estas no eran vallas ordinarias. Eran el perímetro de acero diseñado específicamente para crear una zona segura, una burbuja impenetrable alrededor del alcalde Manso y su familia. La razón oficial registrada en el oficio fue un insulto flagrante a la inteligencia pública, para permitir un mejor flujo peatonal. En realidad, mejor flujo se convirtió en el código para un corredor de la muerte. Los investigadores federales unieron las piezas, analizaron cada cuadro, cada milisegundo de docenas de cámaras de seguridad de la ciudad. El resultado fue una trayectoria aterradora, una línea recta sin obstáculos. El asesino, Vidales, apareció desde la entrada norte. No necesitó escabullirse, no necesitó saltar vallas. Caminó, con calma, atravesando la plaza como un invitado de honor. Las barreras que deberían haberlo detenido, forzándolo a cambiar de ruta, creando tiempo de reacción para el equipo de escoltas, habían desaparecido. Habían sido movidas por orden. Vidales avanzó tranquilamente hasta la distancia de tiro directo. No encontró un solo obstáculo. No fue detenido por un solo agente de seguridad. Sacó su arma. 7 detonaciones rasgaron el aire festivo. 7 balas impactaron directamente en Carlos Manso, quien sostenía a su hijo pequeño, Dylan, en brazos. El niño gritó. El padre cayó. Y el corredor aprobado por el Estado había cumplido su sangrienta tarea. Este documento no es solo una prueba. Es una acusación formal. Es la pistola humeante en manos del aparato administrativo. Alguien con autoridad a nivel estatal, con un sello oficial, firmó la sentencia de muerte de Carlos Manso 24 horas antes de que el pistolero apretara el gatillo. El nombre, la firma, el sello y la fecha en ese oficio son ahora el centro de la investigación federal por complicidad de alto nivel en un asesinato político. Pero la traición no se detuvo ahí. Los investigadores cavaron más profundo y descubrieron una segunda capa de complicidad, aún más descarada. La orden de retirar a los 14 escoltas de élite de la Guardia Nacional, la única fuerza de protección federal en la que Manso confiaba, también provino de una directiva de esa misma Oficina de Coordinación Estatal. Los escoltas federales fueron retirados, dejando a Manso peligrosamente expuesto. Esa directiva, ahora recuperada de servidores borrados, daba una razón repugnante. Declaraba que el alcalde Manso estaba exagerando las amenazas en su contra y pedía dejarlo moverse libremente como un ciudadano común. Moverse libremente era otro código. Significaba dejarlo como cebo. Los registros oficiales y las bitácoras de comunicación interna muestran que el gobernador Ramírez Bedoya coordinó personalmente estos elementos, ignorando los 43 días de súplicas desesperadas de Manso. Se retiraron por orden. Reubicaron las vallas por orden. Crearon un vacío letal. Y el asesino entró en ese vacío, vaciando su cargador. La maquinaria institucional de asesinato no se detuvo con Carlos Manso. Inmediatamente apuntó a su sucesora, Grecia Quirós. El mismo guión, la misma orden desde la misma oscura estructura de poder. El arresto de los 2 nuevos sicarios, Jorge N., 22,
y Luis El Choco N. 19, el 7 de noviembre, confirmó este patrón brutal. Fueron enviados para acabar con Grecia, para terminar el trabajo. La misma fuga de información institucional, la misma protección desde arriba estaba en funcionamiento. Si las fuerzas especiales federales no hubieran actuado primero, Grecia Quirós ciertamente habría terminado como Carlos Manso. Pero esta vez, los investigadores federales cambiaron el juego. Habían aprendido la sangrienta lección de Michoacán. Sabían perfectamente que el sistema de justicia local no solo estaba comprometido, estaba completamente podrido y era cómplice. La prueba más clara: el arresto de los 2 sicarios en motocicleta el 6 de noviembre, quienes intentaron emboscar a Grecia en un primer intento. Fueron atrapados en flagrancia. La evidencia era absoluta: pistolas 9 milímetros, cargadores de 33 balas, teléfonos llenos de mensajes de coordinación y órdenes. Fueron llevados ante un juez local. Solo 3 horas. 3 horas. Eso fue todo el tiempo necesario para que un juez local revisara la evidencia irrefutable y emitiera un veredicto: liberarlos. La razón dada: falta de elementos. Falta de elementos mientras sostenían armas homicidas y mensajes de instrucción. Eso no fue un error judicial. Fue un acto de protección institucional sistemática. Fue un guiño al cártel. Por eso, el 8 de noviembre, cuando las fuerzas especiales federales capturaron a Jorge N. y El Choco, no cometieron el mismo error. Estos 2 sicarios no fueron llevados ante jueces locales. Fueron subidos directamente a un helicóptero, volando directo a una audiencia especial ante un juez federal. La audiencia de imputación se llevó a cabo bajo máximas medidas de seguridad, en un lugar no revelado. Los agentes federales no solo presentaron a los 2 sicarios, presentaron la red completa. El grueso expediente fue puesto sobre la mesa. Expediente completo, datos forenses de teléfonos, video de alta definición de cajeros automáticos, datos de geolocalización segundo a segundo, testimonio, confesiones detalladas de reclutamiento, pago e instrucciones para actuar. Cadena de mando. Los analistas trazaron el vínculo directo, innegable, desde estos 2 sicarios callejeros, subiendo hasta un mando medio llamado el Prángana, conectando con los hermanos Álvarez Ayala, alias R1 y R2, y desde allí, la línea iba directa al Menchito, alto mando del Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. El resultado fue completamente diferente. En cuestión de minutos, el juez federal emitió su fallo. No hubo falta de elementos. No hubo ambigüedad. Solo el peso de la ley federal. La decisión: prisión preventiva inmediata. Los cargos fueron sellados con acero: posesión ilegal de armas de fuego de grueso calibre, de uso exclusivo del ejército, asociación delictuosa en modalidad de delincuencia organizada, homicidio calificado, en grado de tentativa. Pero lo más importante, en un movimiento que sacudió al gobierno estatal, el juez ordenó ampliar la investigación a toda la cadena de mandos superiores, aquellos que ordenaron el ataque. La Fiscalía General de la República, FGR, ahora tiene plenos poderes. Les han dado luz verde. Las órdenes de aprehensión contra el Prángana y los hermanos Álvarez Ayala, R1 y R2, fueron emitidas de inmediato. Y, en una escalada significativa, la FGR fue autorizada a detener a cualquier funcionario estatal implicado en la fuga de información de seguridad o protección criminal. La operación ha comenzado. La casa está en marcha. En las últimas 24 horas, se han ejecutado registros simultáneos, coordinados por fuerzas especiales federales, en 6 domicilios en Apatzingán y Uruapan. No tocaron la puerta. Derribaron las puertas. El resultado: 2 vehículos blindados más incautados, 3 armas de asalto adicionales, 200,000 pesos en efectivo, lo más importante, un tesoro de documentos, libros de contabilidad y computadoras portátiles. Estos documentos perfilan una red de empresas fantasma vinculadas directamente a jugosos contratos del gobierno estatal. El juego realmente ha cambiado. La conspiración de corrupción institucional, la fusión enfermiza entre política y crimen, se volvió innegable cuando los analistas financieros federales siguieron el rastro de los 35,000 pesos de sangre, el pago a los sicarios. No era mucho, pero su origen lo era todo. Los investigadores descubrieron 3 empresas fantasma registradas legalmente exactamente 3 semanas antes del asesinato de Carlos Manso. 3 semanas. El momento perfecto para establecer la infraestructura financiera para un asesinato. Estas empresas eran fantasma en el sentido literal. No tenían empleados reales. No tenían oficinas físicas. Sus direcciones registradas eran lotes baldíos o tiendas de conveniencia. Solo tenían una cosa: cuentas bancarias activas. Inmediatamente después de su creación,
Estas empresas fantasma recibieron contratos millonarios de funcionarios estatales, precisamente los funcionarios ahora bajo investigación federal. El dinero de los contribuyentes fue bombeado a las cuentas fantasma. Desde estas cuentas, se transfirieron los depósitos fraccionados, 10,000, 10,000 y 15,000 pesos, a los sicarios. No fueron aleatorios, eran el salario de una ejecución. Pero los investigadores no se detuvieron solo en las transacciones bancarias. Obtuvieron los videos completos, en alta resolución, de los cajeros automáticos donde se hicieron estos depósitos. Usando software de reconocimiento facial y cruzando referencias con bases de datos estatales, obtuvieron identidades. Tenían los nombres completos, direcciones e historiales de los depositantes. Y aquí está el hallazgo explosivo, el que ató toda la conspiración. Uno de los depositantes, el hombre que pagó físicamente por el asesinato, fue identificado como el coordinador logístico de una empresa proveedora de servicios. Esta empresa tenía un contrato lucrativo, firmado directamente por el Ayuntamiento de Uruapan. Los investigadores siguieron tirando del hilo. Descubrieron que esta empresa proveedora tenía a su vez un vínculo directo, documentado en papel, con las 3 empresas fantasma mencionadas. Compartían la misma dirección fiscal falsa. Sus representantes legales eran primos y parientes entre sí. Era un círculo cerrado de corrupción y muerte. El dinero de los contribuyentes se entregaba a un contratista de la ciudad, quien lo canalizaba a las empresas fantasma, y las empresas fantasma pagaban a los asesinos. Esos 35,000 pesos fraccionados no solo compraron balas, compraron información, compraron inteligencia operativa en tiempo real, compraron el oficio administrativo que ordenó a los funcionarios estatales mover las barreras de seguridad 24 horas antes. Compraron la confirmación exacta de la ubicación de Carlos Manso en todo momento. Compraron la notificación precisa del momento en que los escoltas federales recibieron la orden de retirarse, dejándolo completamente vulnerable. La evidencia de la vigilancia coordinada fue aún más lejos. Los investigadores descubrieron 3 vehículos civiles, no policiales, no de seguridad, que fueron detectados estacionados en puntos elevados estratégicos, observando toda la plaza del Festival de las Velas. Llegaron 2 horas antes del evento. No se movieron durante 4 horas. Se fueron inmediatamente después de que terminaron los disparos. Las antenas de telefonía celular registraron una intensa actividad, comunicación frecuente entre estos 3 vehículos y los números telefónicos de los sicarios. Cuando los investigadores cruzaron los números de teléfono de estos observadores con 2 bases de datos a la vez, encontraron la prueba irrefutable, la prueba de la traición al más profundo nivel. Varios números de teléfono aparecían en ambas bases de datos. Estas personas, los hombres sentados en los autos de vigilancia, estaban listados tanto como empleados estatales en la nómina oficial del gobierno, como contactos operativos en los teléfonos incautados a las células de sicarios del CJNG. El observador desde el punto elevado, el que reportaba los movimientos en tiempo real al sicario, el que confirmaba que las posiciones de seguridad habían sido retiradas. No era un testigo pasivo, era un cómplice directo, era un empleado del gobierno, pagado con dinero de los contribuyentes, para facilitar el asesinato de un funcionario electo. La línea había desaparecido. El aparato estatal y el cártel se habían convertido en una sola entidad. Mientras los investigadores federales construían silenciosamente el caso digital y financiero contra el aparato corrupto, una bomba política explotó desde dentro del propio gobierno de Michoacán, sacudiéndolo hasta sus cimientos. Juan Manso, hermano del alcalde asesinado Carlos Manso, rompió públicamente el silencio. La amarga ironía: Juan Manso no es un activista de la oposición. Es el subsecretario de Gobierno del estado de Michoacán. Es parte de la misma administración a la que ahora acusa. En una entrevista impactante que paralizó al establishment político, Juan Manso exigió que la investigación no se limitara a la línea criminal callejera. Exigió, como alto funcionario, que se exploraran los motivos políticos. Juan Manso, un alto funcionario del partido gobernante Morena, pidió a los investigadores federales que se centraran en 3 líneas simultáneas: las fallas evidentes e inexplicables en el dispositivo de seguridad, refiriéndose a las vallas reubicadas; la disputa territorial de los cárteles del crimen organizado. Y aquí está la más incómoda: no descartar la posibilidad de un móvil político desde dentro. Luego, hizo lo impensable. Nombró a sus propios colegas de partido. Reveló que su hermano, Carlos, tenía profundos y bien conocidos desacuerdos con 3 figuras clave del partido gobernante Morena: el senador Raúl Morón, el diputado Leonel Godoy, el exalcalde de Uruapan, Ignacio Campos Equigua. Las posturas de Carlos eran claras, declaró Juan Manso con firmeza.
su voz temblando de rabia y dolor. Tenía disputas directas con ellos. Esto era público. Es importante que se agote esa línea de investigación, aunque sean parte del movimiento político que gobierna el Estado. Esto no es especulación periodística. No son rumores. Este es un alto funcionario estatal, un miembro del gabinete, pidiendo públicamente que se investigue al propio partido del gobernador Ramírez Bedoya como posibles autores intelectuales o facilitadores del asesinato de su hermano. Esta declaración no existe en el vacío. Cuando la declaración de Juan Manso se coloca junto a la otra evidencia, el panorama completo se vuelve terriblemente claro. El video del gobernador Bedoya burlándose públicamente de Carlos Manso semanas antes del asesinato. Los 43 días de solicitudes de refuerzos de seguridad de Manso siendo sistemáticamente bloqueados. El oficio estatal oficial que ordena la reubicación de las barreras de seguridad. La orden estatal oficial que retira a los escoltas de la Guardia Nacional. El expediente de los 47 millones de pesos sospechosos congelados a familiares del gobernador. La línea entre el crimen organizado y la traición política institucional ya no es borrosa. Se ha fusionado. El asesinato de Carlos Manso ya no es un simple homicidio. Lleva todas las marcas de una purga política, ejecutada por el cártel, pero con luz verde y apoyo logístico de los propios funcionarios del Estado. El contexto de las últimas 72 horas antes de que Grecia Quiroz fuera salvada ahora está claro. Fue una carrera contra el tiempo, una batalla entre las fuerzas federales y un aparato estatal criminal aliado. 4 de noviembre, una noche antes de la toma de protesta de Grecia, ella y sus 40 nuevos funcionarios recibieron un mensaje de WhatsApp masivo del CJNG. No fue una amenaza, fue una declaración. Había un acuerdo con el gobierno federal y ustedes no lo respetaron. Nosotros organizamos lo de Carlos Manso. Vamos a terminar el trabajo. El cártel admitió abiertamente el asesinato y la declaró su próximo objetivo. 7 de noviembre, 16:20. En medio de la marcha de 60.000 personas apoyando a Grecia, la arrogancia del cártel alcanzó su punto máximo. Un comando armado del CJNG atacó la funeraria La Paz en pleno centro de la ciudad, a plena luz del día, mientras decenas de miles de personas estaban en las calles. 3 hombres encapuchados, uno amartillando un rifle de asalto, golpearon al personal y escaparon. Fue un mensaje calculado, podían operar incluso con la ciudad bloqueada. No tenían miedo. 7 de noviembre, 17:40, 80 minutos después del ataque a la funeraria, las fuerzas especiales federales, monitoreando las comunicaciones del cártel tras el ataque, detectaron a Jorge N. y Luis El Choco N. moviéndose a sus posiciones. Estaban acechando a Grecia en la plaza. Por eso el cerco se ejecutó de inmediato. Por eso los agentes federales actuaron con tanta velocidad y ferocidad. Sabían que no solo estaban luchando contra 2 sicarios callejeros. Estaban luchando contra un cártel que acababa de desafiar abiertamente su presencia, un cártel que operaba con clara protección interna, un cártel que había probado la sangre del alcalde y regresaba por la de su sucesora. Los 2 detenidos, Jorge N. y Luis N., están ahora en una prisión federal de máxima seguridad. El caso está abierto. Las órdenes de arresto para los mandos superiores están en proceso. Pero la verdadera pregunta no es cuántos sicarios capturarán las fuerzas federales. Los sicarios callejeros son solo peones. La verdadera pregunta, la pregunta que duele, es si este país, si este sistema de justicia, les permitirá subir por la cadena de mando. ¿Se permitirá que la investigación toque a los gobernadores acusados de entregar sus ciudades al cártel? ¿Se le permitirá tocar a los jueces locales que liberan a criminales con pruebas claras en solo 3 horas? ¿Se le permitirá tocar a los coordinadores estatales que firmaron los oficios de muerte, moviendo las barreras? ¿Se le permitirá tocar a los políticos de alto nivel, cuyos nombres mencionó el hermano de la víctima, quienes tenían motivos políticos para eliminar a un rival? ¿Y se le permitirá tocar a los funcionarios que filtran información de seguridad, los fantasmas en la nómina estatal, que cobran dinero de los contribuyentes para facilitar información al cártel de Jalisco? Carlos Manso no murió a manos de un sicario adolescente. Murió porque la gente que juró protegerlo lo traicionó y lo entregó. Grecia Quiroz sigue viva porque las fuerzas federales actuaron primero y se negaron a confiar en el sistema local corrupto que mató a su predecesor. Dylan Manso, el hijo huérfano, crecerá sabiendo que su padre pidió ayuda 6 veces y fue sistemáticamente bloqueado. Sabrá que las barreras que protegían a su padre fueron movidas por un oficio oficial. Sabrá que los escoltas federales fueron retirados por orden estatal, y que su madre, ahora, ha enfrentado las mismas amenazas sin huir. La pregunta final sigue flotando sobre el cielo ensangrentado de Michoacán. ¿Cuántos alcaldes más tienen que caer?
ejecutados con sus hijos en brazos, antes de que este país entienda que el problema no son los sicarios, sino los gobernadores que los protegen, los jueces que los liberan y los políticos que negocian con ellos? La investigación apenas comienza.